Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24, y el otro se encuentra en Efesios, capítulo 6, verso 10. Dos textos, Primera de Pedro, capítulo 1, 24, y Efesios, capítulo 6, verso 10. Yo tengo la versión popular, tal vez se vea distinto, pero es la misma palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes quiero hablar de fragilidad en esta mañana, de la fragilidad, pero también de la fortaleza. Fragilidad y fortaleza. Y Primera de Pedro capítulo 1, 24 dice así: porque la Escritura dice, todo hombre es como la hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y Efesios capítulo 6, verso 10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Acompáñenme en una oración, hermanos queridos. En esta mañana, Padre Santo, estamos en tu presencia. Hemos venido a agradecerte, hemos venido, Señor, para estar en tu presencia con adoración, pero también hemos venido a escudriñar tu palabra, a escuchar tu palabra, a afirmar nuestros corazones en ti, Señor, a través de tu palabra, porque todos los días de nuestra vida necesitamos, Señor, afirmar nuestros corazones en ti. En esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y que hable a cada uno conforme su necesidad. Desde el lugar donde está, sean bendecidos cada uno de mis hermanos y también mi propia vida. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Tomen asiento, hermanos. Nosotros, hermanos, todos venimos a este mundo cuando nacemos en completa fragilidad. Desde lo físico, mentalmente, en todo lo que tiene que ver con la estructura y el ser de una criatura y aún de un niño. Venimos a este mundo en completa fragilidad, en todo sentido. Pero los años van pasando, vamos creciendo y ya como jóvenes empezamos a tener experiencias, algunos también más temprano. Depende de el hogar que le toque vivir, depende del ámbito donde le toque vivir, pero todos indefectiblemente entramos en un proceso de crecimiento. Y ahí es donde comenzamos a vivir distintas experiencias, ¿no? Algunas son buenas, algunas son malas, pero todo eso nos va formando, nos va marcando, van formando nuestro carácter, van formando nuestra manera de ser y también de vivir. Y eso es lo que somos al día de hoy. Cuanto más años pasan, más acumulamos experiencias, tanto buenas como malas. Por eso que hay veces que los jóvenes no entienden ciertas actitudes de los mayores, tal vez de los que le doblan en edad, porque no han vivido las mismas experiencias que vivieron esas personas y posiblemente más adelante puedan entender las reacciones de los mayores en distintos aspectos de la vida diaria, ¿no? Pero todos acumulamos experiencias, hermanos. Y a medida que pasan los años, especialmente las experiencias negativas, nos van marcando y vamos aprendiendo y al mismo tiempo vamos como armando sobre nuestra vida una caparazón, una cobertura de rigidez
para que esas cosas, esos acontecimientos que nos afectaron en un momento de nuestra vida, cuando tengamos que volver a vivir las mismas experiencias, los mismos conflictos, los mismos problemas, buscamos de estar en guardia, preparados, con cierta cobertura, para que esas cosas no nos afecten como nos afectaron en el pasado. Nadie quiere, después de ser lastimado, que lo vuelvan a lastimar de la misma manera, ¿verdad? Así que, en cierta manera, nos vamos preparando, nos vamos adiestrando y también nos vamos endureciendo, porque es la verdad. A veces vamos perdiendo la confianza en las personas, vamos teniendo ciertos reparos, vamos guardando ciertas distancias. Es decir, hacemos un montón de cosas para cuidarnos. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó, porque me dolió, me lastimó, me dañó, me hizo mal. Así es que tenemos mucho cuidado en todo eso. Y como dije anteriormente, nos vamos endureciendo de cierta manera. No es que perdemos la sensibilidad, no es que perdemos la capacidad de amar, de dar, de ofrecernos, pero nos vamos a veces limitando, nos vamos endureciendo. Y entonces, por un lado, eso nos beneficia para protección, pero a veces también nos endurece y no para bien, ¿verdad? Porque a veces también perdemos algo de sensibilidad. La realidad es que, sumado a las experiencias de todo lo que vivimos, más los medios de comunicación que leemos y que vemos, como la televisión, también se encargan de aportar para esa caparazón, ¿no? Para esa cobertura, porque nos ofrecen muchas cosas. No solo buenas, son más malas a veces de las que recibimos como influencia, especialmente de la televisión, que buenas. Porque de alguna manera, cuando las miramos, cuando vemos y escuchamos, aportan a nuestra vida un montón de cosas que no siempre, o la mayoría de las veces, no concuerdan con los principios de Dios, ¿no? Los que miran novelas, hay un montón de cosas que se producen en las novelas y que son contrarias a las palabras de Dios. Y algunas cosas que se producen como normales, que para nosotros como cristianos son anormales. Sin embargo, estamos recibiendo esa información. Estamos mirando, por ejemplo, cine. A mí me gusta ver mucho cine, siempre desde joven. También miraba con mi papá y eso. Y en cierta manera no es que sea una virtud, ¿no? Pero me he acostumbrado a ver mucho tipo de cine, aún de acción, de violencia, de tantas cosas, que ahora para que me impacte algo tiene que ser realmente fuerte, porque si no, no me impacta. Es decir, todo lo que yo he estado incorporando a mi mente, de alguna manera hace resistencia en mi vida para ciertas cosas. Es muy distinto, por ejemplo, a mi esposa. Mi esposa nunca se puede sentar a ver conmigo ninguna película que tenga un poco de acción, porque donde escucha que alguien ya levanta la voz contra el otro, ya se espanta y desaparece. No puede soportar ningún tipo de reacción, de violencia, y mucho menos esas de acción donde matan, mueren y acuchillan y hacen tantas cosas, ¿no? Es decir que el caparazón de ella es más sensible que el mío. La cobertura esa que se crea en la mente es más sensible ella que yo en ese aspecto. Y bueno, a veces tomamos las cosas como si fueran normales y realmente no lo son. Pero hermanos queridos, a pesar de eso que podamos desarrollar, dependiendo de lo que hayamos incorporado en nuestra mente, dependiendo de las experiencias que hayamos tenido, porque no todos vivimos la misma vida, unos han tenido más problemas que otros, y entonces la experiencia de cada uno es distinta que la del otro. Pero hay situaciones que inevitablemente ponen al descubierto nuestra fragilidad.
Nadie es fuerte todo el tiempo. Nadie es invicto todo el tiempo. En algún momento de la vida hay algo que nos pasa, a pesar de los años que tenemos, a pesar de la experiencia que tenemos, que ponen al descubierto que también hay fragilidad en nuestra vida. Y eso impacta fuertemente a nuestro ser. Y yo estoy predicando esto en esta mañana porque justamente he pasado por estas experiencias no hace mucho tiempo y dije, la próxima vez que voy a predicar, voy a compartir este tema con la congregación. Porque son esos momentos en que nos desconcertamos. De repente nos sentimos como desarmados, como que no tenemos la salida, como que no tenemos la respuesta, como que no sabemos cómo salir de esa situación. Es decir, que a pesar de todo el conocimiento, de todo lo que hemos vivido, de la experiencia, hay momentos en que quedamos desconcertados, quedamos como desarmados frente a la realidad que nos toca vivir. Y todos en algún momento hemos experimentado esta fragilidad. Yo estoy seguro que todos en algún momento hemos sentido este sentimiento. Hemos sido débiles frente a algo, ese algo que por un instante adquirió el poder de hacernos reconocer lo imperfecto que somos, lo débiles que somos o lo que podemos llegar a ser en distintas circunstancias de la vida. Es decir, que hay algo que de repente nos pone en evidencia. Somos frágiles de alguna manera en ciertas cosas. Y yo creo que esto le ha pasado a todo el mundo, porque a mí me pasa cada vez que voy a un funeral, es un tiempo de reflexión. Es un tiempo donde es muy difícil no hacer una reflexión de, como decía el pasaje que leímos, que realmente nuestra vida es pasajera, ¿no? En un instante, hoy estamos y mañana no estamos. Y como acabamos de experimentar, de alguna manera hemos sentido la pérdida de un joven que yo sin conocerlo, aunque sabiendo la clase de persona y el liderazgo y el trabajo que estaba haciendo en la iglesia, que acaba de partir con el Señor en un accidente, un muchacho joven, lo sentí, me hizo pensar. A las 3 de la mañana me desperté pensando en eso. Cuánto más me imagino el pastor que fue un muchacho que trabajó con él, o los jóvenes que trabajó junto a la juventud como líder de jóvenes, una persona destacada. Es un impacto muy grande que nos da y nos hace reflexionar, nos hace pensar a veces en aquellas cosas que tal vez nos estamos preocupando más de la cuenta. Nos hace pensar en aquellas cosas que deberíamos prestarle más atención y dedicarle más tiempo, que no lo estamos haciendo. Es decir, esos momentos son de reflexión, ¿no? Hoy estoy, mañana no estoy. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi hogar? Son momentos en que nos damos cuenta de que es así. Nuestra condición es frágil, en cualquier momento podemos partir de este mundo. Pero también sentimos fragilidad a veces frente a los desafíos de la vida. Hay decisiones que hay que tomar a veces y no sabemos cuál es la decisión correcta. O sea, vuelvo a repetir, tenemos conocimiento, tenemos experiencia, pero sin embargo no sabemos qué hacer a veces frente a los desafíos que la vida nos pone. Las decisiones, los problemas en el hogar, los problemas en el matrimonio, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y nos damos cuenta de nuestra fragilidad en esas circunstancias. Todo eso pesa. Pero hermanos queridos, yo quiero hablar con ustedes también que hay otras cosas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no puedo decirle esto a otra persona que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra de Dios, pero sí puedo compartirlo con ustedes, que no es solo estas circunstancias en donde asoma nuestra fragilidad, sino que
nosotros como cristianos también somos sensibles a este sentimiento cuando, por ejemplo, pecamos, porque sabemos que delante de Dios hemos pecado. Cuando reiteramos el pecado, porque uno sabe que en Cristo pedimos perdón y seguimos adelante, nos arrepentimos de corazón, pero la cosa empieza a pesar cuando reiteramos el mismo pecado, y ahí viene la preocupación, y ahí viene el desánimo, y ahí nos damos cuenta de nuestra fragilidad para superar cierta cosa que sabemos que tiene connotación de pecado. Entonces, eso de alguna manera son cosas que suceden en nuestra vida, aún como cristianos, porque tenemos que superar. Luchamos contra la tentación. Hay tentaciones que usted las supera muy fácilmente, no tiene ningún problema, pero que para mí son una dificultad. Y hay algunas tentaciones que para mí no significan nada, pero para usted es una dificultad. Y luchamos con las tentaciones. Eso también. Y cuando vemos que nos cuesta superar eso, también eso trae al descubierto nuestra fragilidad, nuestra necesidad de buscar ayuda y de buscar cómo salir. Cuando terminamos, cuando ofendemos, por ejemplo, también, ¿verdad? ¿Cómo yo pude llegar a decir eso? ¿Cómo yo pude hacer que lastimara tanto a esta persona? ¿Por qué fui tan arrebatado? ¿Por qué no esperé? ¿Por qué no tuve paciencia? Etcétera, etcétera. Hay veces que con las palabras se atraviesa el corazón, con los gestos, con actitudes, y eso es duro. Y también cuando nos damos cuenta, porque somos cristianos, eso también nos duele y también pone en evidencia nuestra fragilidad, nuestra falta de dominio propio en ese aspecto. También es cierto que queda en evidencia nuestra fragilidad cuando nosotros terminamos haciendo o viviendo las mismas cosas que en otro tiempo juzgamos, criticamos y condenamos en los demás. Yo me acuerdo que cuando me entregué al Señor, que tenía 15 años, me puse súper celoso de todo. Y muchas cosas no podía admitir y tenía ese celo de casi querer condenar, ¿no? A lo que veía que no estaba bien. Uno se pone celoso, se pone... Por eso la Escritura que sabiamente nos dice, no seas demasiado justo, no sea que te destruyas, ¿no? Porque cuando uno se pone tan estricto y tan cosa, al final termina viniéndose en contra, ¿no? Porque nadie puede ser tan justo y tan perfecto como para poder exigir de los demás una clase de vida que nosotros no somos capaces de vivir. Nosotros miramos y decimos, qué orgulloso, qué soberbio, qué vanidoso, qué mentiroso, qué hipócrita, qué individualista, qué indiferente, qué egoísta, qué envidioso, etcétera, etcétera. Vemos un montón, no son cualidades, ¿no? Pero bueno, las vemos, ¿no? Pero hermanos queridos, yo también puedo decir que he dicho estas cosas de más de uno, pero qué triste y qué golpe es cuando nosotros nos damos cuenta que terminamos haciendo cosas o diciendo cosas que se identifican con lo mismo que estamos criticando y juzgando a los demás. Qué difícil es. Eso es un golpe muy grande, hermanos queridos. Y yo lo he tenido más de una vez, porque en mis oraciones le digo al Señor, Señor, no me permitas vivir en el engaño. Ayúdame a darme cuenta, redargúllame, exhórtame, hazme ver. Es muy triste vivir con una máscara, pensando que estamos viviendo bien y bárbaro delante de Dios y estamos viviendo una mentira, engañándonos a nosotros mismos. Así que Dios se encarga de hacerme de dar cuenta cuando alguna de estas cosas asoman en mi vida, en mi corazón, de una o de otra manera. Por eso que la palabra de Dios nos dice, no juzgues para que no seas juzgado. Con la misma medida que mides serás medido. Así que, sí, pero bueno,
pero a veces no lo podríamos evitarlo, pero no lo hacemos. Y entonces nos golpea esa realidad de que somos frágiles también. Que tal vez cosas que antes teníamos la fortaleza para no cometer esa falta, ese error, ese pecado, ahora tal vez después de muchos años o de más años, debiendo tener mejor fortaleza y mejor capacidad para permanecer firmes, estamos cediendo y estamos cometiendo esos errores. Y yo pregunto, hermanos, frente a todo esto, ¿habrá alguien que pueda levantar la mano hoy y decir, yo no me identifico con eso, no pasé por nada de eso? ¿Habrá alguien que pueda levantar su mano y decir, gracias a Dios, yo no pasé por ninguna de esas experiencias? Para los que no se dieron vuelta, quiero decirles que nadie levantó su mano. Y yo tampoco, por las dudas, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? ¿Nos vamos a poner a llorar todos juntos porque estamos en la misma página? Esto, hermanos, ¿saben por qué es bueno? Para que todos sepamos que todos tenemos nuestro lado débil, todos tenemos en algún momento nuestra fragilidad, todos pasamos por distintas experiencias que nos conmueven, nos confrontan, que nos desarman, que nos encuentran desprovistos de la salida a veces que necesitamos tener. Todos pasamos por lo mismo. Como cristianos sinceros admitimos que todos hemos sentido el peso de nuestra fragilidad en cualquiera de las formas que hemos visto. Por ejemplo, también, hermanos, me sorprende porque a veces la fragilidad es una cuestión de un instante, es una cuestión de un momento, es una cuestión de días donde hay un cambio en nuestra vida que quedamos al descubierto. A mí me llama la atención a veces que rápidamente pasamos de la euforia al desencanto. En una semana estamos eufóricos. En la semana próxima estamos en el piso. ¿Pero qué pasó? Pasamos del optimismo al pesimismo, así muy rápidamente. De la certidumbre a la incertidumbre, de una actitud de fe, de autoridad y de poder, a veces a la duda o a la incredulidad. Decimos, pero ¿cómo si yo la semana pasada me sentía bárbaro? ¿Y por qué esta semana me siento así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces ahí nos damos cuenta que a veces asoma esa fragilidad en nuestra vida, que no tenemos a veces la consistencia necesaria en ciertas áreas de nuestra vida. Cuando nos toca vivir ese sentimiento de fragilidad, hermanos, ya que hemos reconocido que todos estamos en la misma página, tenemos que saber que cuando nos toca esa situación, ya sea que es externa, porque alguien nos está dañando y sentimos la impotencia de poder reaccionar y resolver eso, cuando es interna, que hay algo que en nuestro corazón que no podemos manejar, cuando es provocada por mí mismo porque hice algo mal y estoy sufriendo las consecuencias, o cuando viene de afuera y yo no tengo nada que ver, pero de alguna manera estoy sintiendo esa sensación de fragilidad, hay dos caminos, hermanos, que el cristiano tiene. Estoy hablando con cristianos. No estoy hablando con gente que no conoce a Cristo, y si hay alguien que no conoce a Cristo, pues le invitamos que conozca a Cristo en este día y aprenda a vivir una vida nueva que se vive solamente con Cristo en el corazón. Pero estoy hablando con cristianos. Cuando esto pasa, tenemos dos alternativas. Por un lado, después de haber intentado mucho, podemos resignarnos. O sea, un camino es malo, ¿no? Para aclarar, porque no sea cosa que yo estoy proponiendo dos cosas que usted puede quedarse con cualquiera de las dos, ¿no? Hay un camino
que no debemos transitar, pero que a veces lo hacemos, y hay otro camino que sí debemos transitar siempre. Uno es el de la resignación, del conformismo. Cuando veo que no puedo superar, cuando veo que, bueno, esto es así y no hay vuelta que darle, y me quedo ahí y me conformo y me aguanto, ¿no es cierto?, ese sentimiento. El camino del pesimismo, de la incredulidad, de la frustración, del resentimiento, de la venganza, del abandono, porque todas estas cosas pasan cuando alguien de alguna manera sufre un daño, cuando alguien es afectado, cuando aún se siente que es frágil para superar. A veces hay este tipo de reacciones que no son la solución del problema, sino que esto agrava nuestra condición. Pero nosotros tenemos que tener presentes que como hijos de Dios nosotros tenemos otro camino, hermanos queridos, y lo sabemos, solamente yo se lo quiero repetir, que es el camino del perdón cuando faltamos a Dios. Es el camino de la esperanza, es el camino de la restauración, es el camino del milagro, es un camino de fe, de poder, de victoria que conseguimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si caigo en pecado, en vez de llorar y solamente y golpearme y mortificarme, la palabra me enseña que puedo arrepentirme de mis pecados. Y no importa si es 1, 2, 3, si hay arrepentimiento sincero. Nosotros no pecamos deliberadamente porque sabemos que Dios nos va a perdonar. Aclaremos. Pero cuando nos encontramos que hemos pecado, que hemos hecho algo indebido, que sabemos que Dios nos prueba y que está mal, nosotros arrepentimos de corazón y pedimos perdón a Dios. Y aunque tengamos que sufrir las consecuencias momentáneamente, pero pedimos perdón al Señor porque nos interesa restaurar nuestra relación con Él. Ese es el camino. Cuando ofendemos, sabemos que podemos ir y pedir perdón. Tal vez tengamos que también sufrir las consecuencias, pero pedimos perdón y hacemos lo que tenemos que hacer. Si estoy en tiempo de aflicción y de prueba, yo sé que puedo levantar mi oración al cielo y pedir que el Señor fortalezca mi vida. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dice la palabra del Señor para aquellos que están en el piso atribulados, que no saben para dónde ir, que no tienen fuerzas para enfrentar la situación, que dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. No solamente al que tiene pocas, al que no tiene nada. Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Si mi matrimonio, mis hijos, mi familia, tengo problemas y no está funcionando bien mi hogar, pues tenemos una ventaja también nosotros, hermanos queridos. Mucho más si el matrimonio es cristiano. ¿Cuánto más? Si tenemos problemas, si hay dificultades, pero seguimos viniendo a la casa de Dios, seguimos escuchando palabras de Dios, porque es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que puede, la única que puede hacer los cambios en nuestra vida y en nuestro hogar. Porque a veces intentamos de todo, pero humanamente no es posible. Pero Dios se encarga de restaurar nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos, si permanecemos firmes y buscando su asistencia. También si no estoy conforme conmigo mismo, porque a veces uno no está conforme, ¿no? Entonces siente ahí ese peso de esa fragilidad, de decir, bueno, no estoy conforme y no me siento bien. Una vez más, ¿a dónde iremos, no? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Preguntó Pedro, si solo tú tienes palabra de vida, el Señor. ¿A dónde iremos? Hermanos, si hemos conocido el Evangelio, si no tenemos los recursos para superar cada situación en Cristo y en su palabra, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que insistir y buscar la alternativa, saber recibir el consejo, sea
además de la palabra, sea del pastor, sea de alguien que realmente pueda ayudarnos. Tenemos alternativas también en la familia del Señor. Hermanos queridos, la fragilidad puede ser una oportunidad más que se nos presenta para crecer. Reconocemos nuestra fragilidad y nuestra debilidad no para decrecer, no para recaer, sino para resurgir. No para aplastarnos, sino para resurgir. Y así entonces, hermanos queridos, cada día poder ser mejor. Mejor persona, mejor hijo, mejor padre, mejor cristiano, mejor ciudadano. Por sobre todas las cosas, mejor cristiano y mejor siervo de Dios. Por eso, hermanos queridos, que en medio de la fragilidad de la índole que sea, fortalécete siempre en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Hasta aquí llegamos, hermanos. Señor los bendiga.